Bueno, ya regresamos a su programa, Medicina de Rehabilitación para ti. Y bueno, seguimos hablando de este tema de parálisis facial y recordar que, bueno, es una lesión de nervio que va a afectar a los músculos principalmente de la cara, que son los que nos van a dar la expresión. Entonces, parte de la cara se va a quedar inexpresiva. Pero todo depende del tipo de lesión que tengamos, ¿no? Claro. También, bueno, mencionar que la frecuencia es muy alta. Se menciona que es de un 62 a un 93%. No respeta a nadie. Niños, a adultos, le pega a quien sea, ¿no? Entonces eso es muy importante. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, si eres vegetariano o no eres vegetariano, le pega a todo el mundo, ¿no? Es raro en niños, aunque sí se llega a presentar. Generalmente, tú lo has de haber visto en el infantil, que es muy común por las agenesias o los síndromes dismórficos, principalmente por Moebius, ¿no? Que es la famosa cara de máscara. Pero, por ejemplo, por ciertas agenesias, principalmente en el temporal, que es de donde sale el nervio. El temporal es el hueso que tenemos en la parte de atrás de la oreja. Y bueno, también que se llega a presentar en niños perfectamente de 6-7 años, por ahí algún componente viral, que es lo que vamos a hablar un poquito más, que es con lo que se asocia. Y generalmente se menciona que tiene un pico a los 40 años, aunque empieza a aparecer aproximadamente a los 20-23 años. Alcanza su pico a los 40, se mantiene de una manera constante y de ahí hasta los 75 años va para abajo, ¿no? Después de los 75 años es difícil que nosotros encontremos parálisis facial, ¿no? Incluso un poco de la historia que se menciona es que en 1830 Sir Charles Bell es el que hace la primera descripción formal de la debilidad unilateral de los músculos de la cara, ¿no? Y era por eso lleva su nombre. Lleva su nombre precisamente, ¿no? Por eso lleva su nombre la parálisis periférica, parálisis de Bell, y hace referencia precisamente a una cuestión que nosotros vamos a ver en los pacientes, que cuando cierran el ojo del lado que está afectado, el ojo se hace hacia arriba, ¿no? El iris se hace hacia arriba, ¿no? Que es lo que dicen, es que la bolita de color se va hacia arriba, sí. Eso es lo que se llama como el signo de Bell, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender, y ahorita comentamos un poco por fuera del aire, que cómo yo me doy cuenta que tengo una parálisis facial, porque es muy evidente, ¿no? Generalmente la gente menciona una cierta sintomatología previa, ¿no? A la aparición de la parálisis facial. 1 o 2 días antes. 1 o 2 días antes. Generalmente está asociado con un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas, aunque no en todos los casos, que eso es muy importante mencionar. Hay un antecedente de un resfriado 2 semanas antes, entonces el paciente empieza con algún malestar en el oído, empieza a tener como cierta sensación como de agua, o puede empezar a escuchar sonidos, o mencionan que se le empieza como a dormir un poco la cara. Ese es un síntoma muy, muy importante que mencionan los pacientes antes de que haya la pérdida franca de movimiento. O incluso cefalea, ¿no? O incluso cefalea, ¿no? Más como una cervicalgia localizada a nivel occipital, que es la parte posterior de la cabeza. Y al siguiente día es cuando entonces automáticamente uno de los puntos, no tanto de que ven la desviación como tal de la simetría de la cara, es que empiezan a tomar agua y sienten que los alimentos se les escurren, ¿no? Que eso es como importante. Es que empecé a sentir que se me empezó a escurrir y ya empieza a haber franca desviación de la cara hacia un lado, ¿no? Hay que recordar que esta desviación de la cara es hacia el lado sano, ¿no? Porque para los que nos puedan ver a través de internet, prácticamente los músculos de la cara funcionan como con un equilibrio, unos jalan hacia un lado y el otro hacia el otro, ¿no? Entonces el lado sano va a ejercer más fuerza, y si estos no tienen actividad, se va hacia ese lado, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la cara se le fue chueca del lado izquierdo, entonces la parálisis es izquierda. No, o sea, va hacia donde se va la cara, es el lado sano, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de unos términos específicamente de músculos, y sí, siempre hago la aclaración, porque en algún momento ya sobre el tren de la información usamos nuestros términos médicos y para no perdernos, ¿no? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, que un músculo está pléjico cuando no se mueve. O sea, cuando el músculo no tiene actividad, el músculo está pléjico. Y cuando tiene cierta actividad de movimiento el músculo,
aunque no es su movimiento normal, hacemos una referencia como un músculo parético, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de un hemilado de la cara sano y un hemilado parético, ¿no? Esto es como muy importante porque a veces los pacientes creen que lo que se tiene que tratar es el lado sano porque hacia allá está la cara, cuando lo que tenemos que reactivar es el lado que no tiene movimiento, aunque también se le da tratamiento del lado sano, ¿no? Entonces, quizás va como un momento muy adecuado para que hablemos respecto a cuál es la causa, ¿no? Porque mucha gente dice, es que me echaron el mal de ojo, o es que por la diabetes, un coraje que hice, ¿no? Comí aguacate, comí huevo y después me comí panditas, ¿no? Entonces, perdón por el mensaje. Pero realmente aquí el punto que vale mucho la pena es que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que causa la parálisis facial, ¿no? O sea, no se sabe, ¿no? El mecanismo fisiopatológico base es que el nervio se inflama y eso es lo que evita que la transmisión eléctrica, que nosotros recordamos que los nervios lo que hacen es que facilitan un impulso eléctrico para llevar a cabo un movimiento o una función o una actividad, ¿no? Que en este caso es activar los músculos de la cara, ¿no? Entonces, si nosotros hacíamos o decíamos que, bueno, es muy importante el componente de que puede ser central o periférica o nuclear, o perdón, supranuclear o infranuclear, porque hace referencia a que supranuclear hace referencia precisamente al núcleo del nervio. Núcleo es como el grupo de neuronas principales de ese nervio, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que, bueno, esta inflamación del nervio principalmente puede ser ocasionada por un componente inmunológico, ¿no? Que generalmente se asocia a una infección viral y específicamente al herpes virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un efecto o un periodo de inmunosupresión que entonces ahí sí puede ser algún componente emocional que ocasiona que las defensas vayan hacia abajo. Y este virus, que es precisamente el herpes virus, llega como si fuera un aeroplano directamente al nervio porque este virus tiene como cierta afinidad por el tejido nervioso, entonces llega directamente por la cuestión anatómica que está muy comunicado el oído, la nariz y la boca, se aloja en el nervio que justo en la parte de atrás del oído ahí sale y lo inflama, y entonces al inflamar interrumpe la actividad de movimiento de los músculos de la cara, ¿no? Porque lo que decíamos es que este nervio le da actividad a los músculos de la cara, le da actividad para que nosotros sintamos los sabores de los 2 tercios anteriores de la lengua y esa sensación de la parte de afuera del oído, ¿no? Entonces, cuando se inflama ese nervio dejan de funcionar correctamente esas 3 cosas, ¿no? Esto hablamos de una parálisis facial periférica o infranuclear. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de una supranuclear o central? Generalmente se afecta a nivel de cerebro o del tallo, que el tallo es una estructura que continúa al cerebro y ahí es donde se aloja el núcleo de este nervio, ¿no? Entonces, generalmente se puede ver afectado por enfermedades cerebrovasculares, por neoplasias, que eso es un punto como muy importante. Hay algunas otras situaciones importantes que pueden dar o simular una parálisis facial, como puede ser la esclerosis múltiple, que muchos pacientes debutan con una afectación similar a la parálisis facial. Y entonces viene una pregunta muy importante. Bueno, entonces a lo mejor quien nos está escuchando y tiene una parálisis facial dice, ay, ¿a dónde? ¿Qué es, no? Central o periférica. Y una manera muy fácil para ubicar en términos coloquiales es que en la parálisis facial central generalmente está respetada la actividad muscular de la frente y del ojo, ¿no? O sea, pueden cerrar parcialmente el ojo, pueden hacer los movimientos de expresión de la frente y clínicamente hay algunos movimientos reflejos asociados a emociones como pueden ser la risa o algún movimiento de susto que también están conservados, ¿no? Por la cuestión topográfica. Y en la periférica todos los músculos de la mitad de la cara están afectados. ¿Esto por qué es? Porque a nivel central hay contribución del otro lado del nervio, entonces aunque esté afectado el de acá, el del otro lado compensa la actividad motora, ¿no? Y en la periférica no, en la periférica todo lo que da afecta la mitad, completamente. ¿No? Completamente. Entonces ya hablamos que es un proceso fisiopatológico de base que se inflama el nervio y que limita esta actividad, ¿no? Vale mucho también mencionar que está asociado principalmente a cuestiones virales, pero no es la única causa, ¿no? Y ya mencionamos también cuál es como la expresión clínica de lo que presenta. Y además, bueno, por la misma anatomía y por el acercamiento que tiene con vasos, arterias,
puede ser que se esté haciendo un poquito de compresión cuando los pacientes sufren de hipertensión o incluso tengan alteraciones metabólicas como la diabetes. Claro. ¿No? Entonces con eso se vaya lesionando poco a poco el nervio hasta que viene un evento, ya pueda ser de cualquier tipo inflamatorio y se provoque la lesión. Incluso vale mucho la pena, y qué bueno que mencionas, como nosotros como médicos intencionadamente tenemos que buscar unos factores de riesgo, ¿no? Claro. Como puede ser hipertensión, diabetes, eventos previos de parálisis faciales, que eso ensombrece mucho el pronóstico de recuperación. Y bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte. Si tienen comentarios, tenemos un teléfono en cabina 246-1202, sus recaditos escritos 2222-6578-54, ya por aquí ya empezamos con los recaditos, y tenemos una página en Facebook. Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Que también aquí el doctor ya los estamos tiene que captando. estar atendiendo. Sí. Regresamos.